hay que no solo hablar, sino celebrar la Reforma Protestante. Porque si no lo celebramos, hay otras celebraciones alrededor nuestro que comienzan de una u otra forma a inocularse, a meterse como veneno en nuestras vidas. Y poco a poco comienzan a tomar terreno. Y si hablamos de la Reforma Protestante, debemos hablar de un movimiento de Dios empujando a muchos de sus fieles seguidores, servidores y buscadores, porque algunos de ellos estaban equivocados y cuando comenzaron a estudiar la Escritura de manera correcta dijeron: estamos en el camino incorrecto, necesitamos volver a la Escritura. Y uno de ellos fue 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero. ¿Qué hizo él? A ver, ustedes que saben de eso, ustedes son teólogos. ¿Qué hizo Martín Lutero un 31 de octubre de 1517 en el castillo de Wittenberg? En las puertas, de la iglesia allí de Wittenberg. Clavó 95 tesis de protesta contra la iglesia católica y todo el aparato burocrático, religioso, corrupto de esa época. Y no era cosa pequeña, era levantarse contra todo un poderío oscuro que estaba predominando, dominando y se estaba abalanzando para acabar con cualquier vestigio que buscara a Dios. Y eso en esa época se denominaba el oscurantismo. Y de alguna manera, desde que el mundo es mundo, como dicen los viejitos allí de los pueblos, desde que el mundo es mundo, ha habido oscuridad de alguna manera. Pero desde que el mundo es mundo, Dios tiene pueblo. Y en ese momento no fue la excepción. Había pueblo de Dios allí. Había gente que estaba buscando de Dios fielmente, pero estaba siendo opacado, callado. Estaba siendo torturado, asesinado. Y pues el 31 de octubre pudiéramos decir que fue el clímax de esos pequeños hombres que se venían levantando, de esos pequeños hombres y mujeres que venían protestando ya en contra de la iglesia católica. Se levantó este monje para decir: ya basta. ¿Tenía influencia Martín? Sí, era un hombre influyente. Era reconocido por su fe, por su carácter, por su devoción, por su vida práctica, por su pasión por enseñar, sí. Y a partir de allí él dice: la salvación es por la sola fe. Y el 31 de octubre de 1517 protestó en contra de la iglesia, como ya le dije, y esas 95 tesis fueron allí clavadas en la puerta del castillo de la iglesia en Wittenberg. Y pudiéramos decir: ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho que ver, porque hoy de alguna u otra forma seguimos protestando. Hoy de alguna u otra forma debemos seguir con la misma pasión. Hoy de alguna u otra forma debemos buscar el camino correcto de Dios. Hoy de alguna u otra forma debemos decir: la salvación es por la sola fe. Sola fe. Y Martín Lutero es reconocido por las 5 solas. A ver, ¿quién me pudiera ayudar? Ya le dije una: sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura y solo a Dios la gloria. ¿Y acaso nosotros debemos reconocer esas 5 cosas que Martín Lutero defendió? Esas 5 cosas que Martín Lutero predicó, esas 5 cosas en las que Martín Lutero vivió. Sí, hermano, porque es por la sola fe. Sí, hermanos, porque es por la sola gracia. Sí, hermanos, porque es solo Cristo. Sí, hermanos, porque es la sola Escritura. Sí, hermanos, porque Dios es el único que merece toda la gloria y la honra. Y nosotros debemos defender, vivir y predicar ese tipo de cosas. ¿Por qué no celebrarlo? ¿Por qué no recordarlo? ¿Por qué no decirle a los demás que en este tiempo la iglesia no celebra Halloween, celebra la Reforma Protestante, celebra la vida y carácter de Dios?
usando a hombres y mujeres en un momento determinado y determinante de la historia. Pues en nuestro país estamos viviendo momentos determinantes y Dios está buscando hombres y mujeres con pasión, con fervor, con carácter, para decir: yo no me arrodillo, ni me rebajo, ni cedo ante las presiones, ante el dinero que nos puedan ofrecer y ante todo lo que esté alrededor. Y hoy aquí en el estado hay una situación de corrupción que está en vilo. Ustedes saben de qué les hablo. Y hay alguien aparentemente religioso que está en medio de esa situación corrupta. Y nosotros, los creyentes, debemos cuidarnos. No está lejos, está aquí mismo en el estado. Y es allí donde la fidelidad de Dios en contra de la corrupción siempre debe prevalecer, el que es de Dios ante todo. Entonces, la reforma protestante. ¿A quién vemos allí? Al joven monje, era joven, apasionado, allí indicando, y después de clavar seguro, era como en la universidad, allí en el pasillo de la Universidad de Oriente, cuando uno quería saber algo de algún profesor, de alguna materia, de que iban a vender algo, lo clavaban allí o lo colocaban allí en la puerta de entrada de la universidad. Así mismo era en ese momento. Alguien decía: ¿y por qué usó las puertas? ¿Por qué no lo pegó o lo gritó en otro lado? Porque allí todos lo podían ver. Allí todos lo apreciaban. Y allí todos lo tomaron y fueron a la imprenta y usaron la imprenta, y eso se reprodujo providencialmente para llegar hasta Alemania y más allá. Hay un hombre que se levantó en contra de la Iglesia Católica, lo que estábamos esperando. ¿Cómo se llama? Martín Lutero. Entonces, pensando en eso, queridos hermanos, vamos a hablar del carácter, partiendo de la reforma, del carácter misionero de Dios detrás del movimiento reformado. Y allí pueden ver 3 textos que vamos a leer. Y hablamos de un Dios misionero. Hablamos del carácter del Dios que envía. Hablamos del carácter del Dios que dice: vayan y hagan discípulos. Hablamos del carácter de un Dios que es apostólico. Y cuando hablamos de apostólico, hablamos de esa cualidad de enviar, pero también esa cualidad de recibir. Vean, Juan 12, 44 al 45. Y hoy tenemos un día especial, porque también quería decirles que como iglesia Dios nos ha permitido comenzar con un módulo del Seminario Bíblico William Carey. Aquí tenemos una sede junto a la Iglesia Roca de Salvación del Pastor Renzo, y hay varios hermanos que están estudiando en el Seminario Bíblico William Carey, donde yo tuve el privilegio de hacer un diplomado. Luego ellos se comunicaron conmigo, sabiendo la situación de Venezuela, para iniciar un curso de prueba. Y en ese curso de prueba hay varios hermanos que quisiera que ustedes les conozcan. Ellos están haciendo un diplomado en el Seminario Bíblico William Carey. Mis hermanos se pueden poner de pie para que sepan quiénes son. Ellos están en el Seminario Bíblico William Carey con sede en Córdoba, Argentina, haciendo un diplomado, algunos en el área de teología y otros en el área de consejería. Y como iglesia tenemos el privilegio de tener un grupo allí de prueba. ¿Qué les quiero decir? Así como nos estamos preparando en el discipulado, va a venir un momento para avanzar un poco. Y tenemos el privilegio de que desde allá se nos está diciendo: hermanos, pueden seguir haciendo diplomados. Y que si también hacemos una maestría, porque hay maestrías. Pero debemos orar, debemos prepararnos, debemos avanzar. Gracias, hermanos. Y vean lo que dice aquí, Juan 12, 44, 45. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y vean, hay énfasis en una palabra allí. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que. Y el que me ve, ve al que me. Ok. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Énfasis, enviar. Énfasis, enviando al Hijo. Énfasis, enviando al Espíritu Santo. Ahora, Marcos 16:15 dice, vayan. Ya no es Cristo. Ya tenemos al Consolador que ha sido enviado. Ahora, ¿quién se le dice vayan? ¿Cuántos son discípulos aquí? Pues a usted y a mí se nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Quién lo habló allí? Cristo. ¿Quién fue Cristo? ¿Quién fue enviado por el Padre? Y cuando veíamos a Cristo, le dice Cristo a la gente allí en Juan, estaban viendo al Padre. Entonces el Padre también vino como enviado de Él mismo. Pero Él vino, Él escuchó, Él asistió, Él fue a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, si pensamos en el carácter misionero de ese Dios, los seguidores de ese Dios deben tener el carácter de ese Dios. Y para seguir y tener ese carácter debemos ir, debemos avanzar, debemos predicar. Entonces, si pensamos en el carácter misionero de ese Dios detrás de la reforma, a nuestra mente debe venir William Carey. Por eso les decía que hay un grupo de hermanos que están estudiando en el seminario William Carey, porque William Carey recibió el llamado del Señor para levantarse y ir desde Inglaterra a la India hace muchísimos años atrás. ¿Y usted sabe lo que implicaba eso? Muchas implicaciones, porque no se podía ir en avión. 3 o 4 meses por barco, dejando todo lo que tenía atrás. Entonces, si vemos a William Carey, por supuesto debemos ver su carácter, debemos ver su teología, debemos ver su práctica, y avanzo rápidamente. Y en su carácter debemos hablar de su preparación, una búsqueda continua, una preparación constante como un ejemplo de disciplina. En esta semana hemos hablado en las células en el libro de Gálatas, ¿sí? En la carta de Gálatas. ¿Y qué hablamos la mayoría de los lugares? El fruto del Espíritu en contraste con los frutos de la carne. Y allí había una palabra que se levantaba: el que practica estas cosas de verdad no está en el Señor, no es un hombre espiritual. Pero el que tiene el fruto, y es el fruto del Espíritu Santo, contra tales cosas, contra todas esas cosas que se mencionan en el fruto del Espíritu Santo, no hay ley. Y cuando hablo de práctica, pienso en disciplina. Y cuando pienso en disciplina, pienso en lo que Pablo le decía al joven Timoteo: ejercítate para la piedad, practica la piedad, búscala, disciplina detrás de lo que debes hacer cada día. Ejercítate, por favor, Timoteo, en la piedad. Busca a Dios, prepárate en las cosas del Señor de manera constante, como un ejemplo de disciplina. Entonces, nuestro carácter debe reflejar una preparación, una búsqueda continua, un estudio de la palabra de Dios, un estudio de ella de manera cercana, un estudio íntimo del Señor, un conocimiento profundo del Señor, de su carácter, de lo que Él desea que nosotros hagamos, de lo que Él quiere para mí, de lo que Él quiere para mi esposa, de lo que Él quiere para mis hijos, de lo que Él quiere para la familia, de lo que Él quiere para nuestros vecinos, de lo que Él quiere para el mundo. ¿Y qué Él quiere para el mundo? Que todos sean salvos de la ira de Dios. Y para que todos sean salvos de la ira de Dios, Marcos 16:15 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces la responsabilidad, y yo lo que quiero decirles es que la responsabilidad es nuestra. ¿Sí o no? No hay para dónde agarrar. Soy discípulo, un privilegio, pero una responsabilidad también. En su carácter se reflejaba siempre la vida práctica. ¿Saben? Carey luchó contra su propia familia y gente alrededor de él. Jorge va a hablar un poquito más de esto, pero siempre fue un hombre orientado y equilibrado entre la ortodoxia y ortopraxis. ¿Qué son esas dos palabras que puse ahí? Son dos palabras que se usan mucho aquí en el seminario,
Pero ortodoxia es sí, la enseñanza, la teología, el estudio. Pero él siempre equilibraba eso con la vida práctica, es ortopraxis. No es solo quedarme con lo que recibo, con lo que busco, con lo que estoy aprendiendo, sino con llevarlo a la práctica. Era un hombre de fe, era un hombre apasionado, era un hombre de un carácter firme ante todas las cosas que se le presentaban. Y tal vez por eso estaba en muchos problemas. Tal vez por eso se levantó contra su propia iglesia cuando le dijeron: no puedes ir a esos indios lejanos, salvajes, a predicar el evangelio. ¿Por qué vas a ir para allá? Si dentro de la soberanía de Dios ellos serán salvos cuando sea necesario. Pero él dijo: no, el Dios de la palabra en Marcos me dice que debemos ir y predicarles a ellos, porque ellos deben también recibir del Señor. Su carácter, persistencia. Se había preparado mucho en la teología, conocía al Dios detrás de esa teología, pero también detrás de esos estudios él estaba buscando llevar a cabo lo que estaba recibiendo. ¿Cuánta gente estudia? ¿Cuánta gente está preparándose? ¿Cuánta gente pudiera tener cursos de teología? ¿Cuánta gente pudiera tener un montón de cosas y no llevarlo a la práctica? Pablo en algún momento dice: todo lo he desechado y lo tengo por basura por avanzar y llevar el evangelio a los perdidos. Todo lo había dejado. Y Pablo era un hombre con un currículum gigante. Era la tapa del frasco, era el principal. Había sido criado a los pies, a las sombras de Gamaliel, una escuela teológica judía, rabínica de la cúspide judía. Y estudiar ahí te daba prestigio. Pablo dice: eso no es nada. Ahora sirvo al Señor que me salvó. Eso le llevó a tener persistencia en su carácter formidable. A Carey, una persistencia formidable. ¿Cuánto tiempo pasó? Él solo en algún momento predicó. No le podemos contar toda la historia, pero los que le acompañaron lo robaron, lo dejaron solo, hicieron muchas cosas, lo difamaron, lo traicionaron. Y solo William Carey siguió con la predicación, persistente. Y después de 6 años tuvo el primer creyente. 6 años, hermano. Mírese bien, 6 años. Y después, 15 años después, se bautizó. ¿Cuánto tiempo? 15 años. ¿Cuánto tiempo pasó para planificar el viaje? Tal vez entre 3 y 5 años. Son 20 años. Un creyente. Y tal vez alguien pudiera decir: allí no se le ve queso a la tostada, la estadística allí no vale. ¿Cuánto dinero gastado para un creyente en 15 años? Si usted va a una iglesia de la prosperidad en la actualidad, eso no sirve. Necesitamos números altos, necesitamos ver gente para que la ofrenda sea formidable. Pues aquí él no estaba pensando en eso, él estaba pensando en la salvación. Su teología, influencia reformada. Un hombre que se inspiró por los hombres de la reforma, con un entendimiento fino de la soberanía de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque él se enfrentó a mucha gente que detrás del pensamiento de la soberanía de Dios dijo: no, ellos van a ser salvos cuando Dios en su soberanía lo decida. Por eso digo que fino, porque él entendía que Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Dios es soberano y nos hace privilegiados a ser sus hijos, pero nosotros somos responsables de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque si no, los discípulos dicen: no, Dios es soberano y vamos a quedarnos nosotros aquí en Jerusalén. No, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestro campo misionero? Toda la tierra. Inicia desde casa, inicia desde mi familia, inicia desde mis vecinos, inicia desde mi vecindario, mi país, pero hasta lo último de la tierra. Y es una bendición que Dios sigue su plan, pero también va a ser una bendición si nosotros estamos en su plan. También fue influido por los moravos alemanes. Fueron personajes que buscando de Dios ellos comenzaron a llevar fielmente el evangelio a otras latitudes fuera de Alemania. Y saben, interesante, no había llegado la reforma.
Antes de la aparición de Martín Lutero, los moravos estaban predicando el evangelio más allá de sus fronteras. Pero ellos se habían alejado de toda la corrupción católica y ellos habían buscado a ese Dios y ellos estaban predicando a ese Dios más allá de sus familias. Fueron pioneros en llevar el mensaje más allá de sus fronteras. También en su teología luchó continuamente contra las corrientes hipercalvinistas que se negaban a llevar el evangelio a otras naciones usando un argumento errado de la soberanía de Dios. Ya les dije, ellos decían, Dios los va a salvar, Dios tiene a sus salvos y no es necesario que nosotros vayamos. Un argumento errado, porque Dios es soberano, pero nosotros responsables. Su práctica, predicación constante del evangelio como elemento esencial para plantar iglesia. ¿Qué él debía hacer? Él no enviaba solamente, él era un enviado. Y saben, a veces nosotros nos quedamos en enviar a otros. Yo soy el pastor, vayan ustedes. Yo les digo qué hacer, pero yo me quedo aquí. No, él fue, él predicó y con su modelo influyó, con su pasión influyó para plantar iglesias. Fue un traductor brillante y un maestro brillante de la escritura. Un traductor y un maestro. En la actualidad, conociendo misiones, tenemos a la gente que está en alfabetización, a la gente que está en traducción, a la gente que adquiere la cultura y a la gente que planta la iglesia. ¿Cuántos hay? 4 departamentos y cada uno hace una cosa. ¿Sabe quién ayudó a William Carey en esas 4 cosas? Nadie, él hizo todo. Y saben que nosotros tenemos a alguien en la actualidad que está haciendo casi lo mismo que William Carey y se llama Mauricio Stuckey. Mauricio traduce, Mauricio está plantando la iglesia, Mauricio está aquí, Mauricio está allá y Mauricio ya está pronto a partir de este mundo. Y por eso vemos por allí a David Barrios y a Surma preparándose, porque necesitamos que alguien conociendo el idioma pueda seguir con la traducción, con la preparación de lecciones y con la madurez de la iglesia. Se preocupó por propagar la enseñanza bíblica, creando centros educativos que a su vez sirvieron no solo para presentar el evangelio, sino para alfabetizar. ¿Qué les quiero decir? Fue un ejemplo mundial. Hoy usted busca en la historia de la India y aparece William Carey como aquel que ayudó a salir de la alfabetización o alfabetizar a la India. Si eran salvajes, si eran personas que no sabían escribir. ¿Y saben quién ayudó en eso también? Mauricio. Él le entregaron un premio allí en Caicara del Orinoco porque pudo hacer el alfabeto de la etnia Eñapá. Y allí está en los libros de historia Mauricio Stuckey como el misionero que ayudó en la traducción de la Biblia, pero también a crear el alfabeto en el idioma Eñapá. No tenían, eran salvajes. Pudiéramos decir como decían los pastores de William Carey. Esos son unos salvajes, no tienen necesidad, no saben hablar. Pues la pasión siempre debe estar detrás de todo. Legado histórico. Es reconocido como el padre de las misiones modernas. Es reconocido como alguien que desarrolló el idioma bengalí que se conoce en la actualidad. Es reconocido como alguien que influyó en la erradicación de prácticas grotescas como el sati. ¿Y qué es el sati? Las viudas eran quemadas junto al cadáver de sus esposos cuando ellos fallecían. Imagínense usted, hermanos, cuando William Carey llegó a la India y vio aquella práctica, dijo, no, esto no puede seguir sucediendo. El esposo que por enfermedad, que por ser mordido por algo, moría, la esposa también debe ser quemada. Pues él erradicó eso. También él ayudó en la independencia de la India como medio de influencia de los cristianos que se habían convertido por medio de su predicación. Y hay unas frases por las cuales se les recuerda, y creo que mis hermanos también lo van a decir. Espera grandes cosas de Dios, procura grandes cosas para Dios. Y vean el epitafio con que él todavía es recordado. Un gusano miserable, y eso dijo él que lo pusieran en su tumba. Un gusano miserable, pobre y desamparado,
En tus brazos bondadosos caigo, mi Señor. ¿Ahí hay vestigios de orgullo? No, Señor, me usaste necesitado, pobre y desamparado. Hermanos, la intención es recordar la reforma protestante, pero el espíritu de esa reforma protestante. Voy a invitar por aquí al hermano Luis Gamardo, que él nos va a seguir hablando de algunos puntos que tienen que ver con la reforma, tienen que ver con la vida de William Carey y tienen que ver con nosotros. Y la idea es, estos hermanos que se están preparando, nosotros podamos seguir siendo proclamadores de verdades. Bueno, buenas, ¿cómo están todos? Bueno, continuamos con esta hermosa historia de lo que es la reforma, cómo nos ha ayudado y por qué estamos hoy aquí todos reunidos. Dándole gracias a Dios primeramente por la iglesia IBM, porque hemos llegado acá y de verdad que hemos conseguido el abrigo, el sustento de mantenernos y de no solamente mantenernos, sino de seguir creciendo. Yo les voy a estar hablando sobre la importancia que tuvo la investigación para el avance del trabajo misionero de William Carey. Una mañana William estaba en su cuarto y tomó una obra titulada Un viaje alrededor del mundo. Cuando él leyó esta obra, le llamó mucho la atención y ahí comenzó dentro de su interior un sueño, un anhelo de también llevar la palabra a todas las naciones del mundo. ¿Lo logró? Sí lo logró. Y hoy lo vamos a ver en cada una de las exposiciones que vamos a tener en este día. Comenzó su trabajo y se empeñó en hacer un ensayo, al cual tituló Una investigación. ¿Qué importancia tuvo esta investigación? Pues él simplemente, para poner la carátula, tomó un gran versículo, y yo quiero que lo leamos. Romanos 10, del 2 al 15. Cuando las personas adquirían este ensayo, inmediatamente lo primero que se topaban era con este texto. Dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Quiénes son estos pies que está hablando este texto? ¿De quiénes son estos pies que está hablando este texto? Dígalo duro, ¿de quién son estos pies de que está hablando este texto? De nosotros. Nosotros los cristianos tenemos que impulsar, predicar, anunciar, llevar, clamar y decirle a la gente que hay un Cristo que murió en una cruz y dijo: consumado es. Nos limpió del pecado, nos libró de la ira de Dios. Y todo esto estaba en la mente y en el corazón de William Carey. Él no pensaba en él. Él no quería todas las difamaciones, todas las persecuciones, todos los ataques que sufrió. Él veía eso como mínimo ante el sueño que tenía él de que conocieran a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahora es importante ver que no solamente esto. Cuando él hizo el ensayo, hizo 5 puntos importantes. Yo solamente le voy a hablar de 3, los que él más recalcó. El primero fue la Gran Comisión. ¿Qué hablaba él allí? En la Gran Comisión, la investigación se llevó a cabo para valorar la comisión dada a nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos, y si la misma tiene implicaciones hoy en día para nosotros. Es una pregunta que sigue dándonos a nosotros los cristianos. ¿Tiene implicaciones este mandato de Dios para nosotros? Pues sí, tiene implicaciones. Es un mandato totalmente eterno hasta que Él venga por su iglesia.
id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18 y 19 lo dice claramente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que también en Marcos 16, 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. O sea, afirmando una y otra vez que tenemos una gran responsabilidad de llevar, de predicar el evangelio. Muchas veces o muchas personas se acercan a uno y le dicen: pero ¿cómo le predico si las personas me conocían como era yo? Y yo le digo: ahí tiene la respuesta. Eras, ahora eres un hijo de Dios. Eras es pasado, eres es presente. Utiliza tu eres para ir y predicar el evangelio a esas personas, a tu familia, a las comunidades, a tus amigos, al vecino, sin importar lo que eras. Muéstrales quién eres ahora en Cristo Jesús. Y ese sueño tan fogoso, tan maravilloso de William Carey comenzó a gestar, comenzó a dar fruto, y lo vamos a ver a medida que avancemos en el ensayo. Uno de los pensamientos de William Carey fue: esta comisión se podrá lograr si el cuerpo completo de la iglesia de Jesucristo se entregara de corazón al espíritu del divino mandamiento de la gran comisión. Todo es que nos amarremos, todo es que abracemos, todo es que creamos que este mandamiento Dios nos lo dio para cumplir un mandato, para cumplir un precepto, para cumplir a que los hombres también tengan esa gracia de la cual tú recibiste. La Biblia dice: de gracias recibiste, de gracias da. El segundo punto es las misiones anteriores. Y dice así: una investigación contiene un breve resumen de esfuerzos y criterios a favor de la conversión de los paganos. William Carey comienza a hacer un resumen desde el tiempo de los hechos hasta nuestros tiempos, y comienza con los apóstoles, como dijo el pastor bien en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese mandato se lo da Jesús a sus discípulos, y ellos salen y lo creen. Inmediatamente vemos en Hechos 3 y en Hechos 4 cómo en estos dos capítulos, que pareciera que fueron continuos, pero hay un tiempo relativo en el contexto, dice claramente que se convirtieron 8,000 personas con el mensaje de Pedro. O sea que él aceptó el compromiso y comenzó a dar fruto del compromiso. De segundo, habla Pablo en el libro de los Hechos. Este gran hombre que hizo 3 viajes misioneros, comenzó a establecer iglesias en varias regiones, en varias naciones, y estableciéndolas, y no solamente estableciéndolas, preparándolas, capacitándolas, discipulándolas. O sea que fue un trabajo arduo, un trabajo de corazón, un trabajo con amor, con pasión, creyendo a Jesús. Y por último habla de David Brainerd y Juan Wesley. Brainerd fue a las indígenas y Juan Wesley fue a las Indias occidentales. Estos hombres eran misioneros, pero para este entonces todavía no había habido un impacto en las misiones. ¿Cómo comienza este impacto? Por una investigación. ¿Qué hizo William Carey para que esto impactara a las iglesias y cambiara totalmente el evangelio? Lo vamos a ver a continuación. La etnografía. Carey comenzó a utilizar la etnografía. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Pues simplemente la etnografía es la ciencia que estudia, observa, investiga, describe, analiza y clasifica las comunidades, los pueblos, las naciones y etnias. ¿Para qué? Para, basado en ese estudio, él identificaba las culturas, los valores, las tradiciones, las creencias, el idioma, inclusive la alfabetización. O sea, imagínense ustedes, imagínense ustedes qué hizo este hombre y cómo utilizó esta ciencia tan maravillosa. Nadie había hecho esto.
Él antes de evangelizar, él iba y analizaba el sitio, lo estudiaba, lo investigaba y comenzaba a hablar con los habitantes para conocerles cuál era el valor, cuál era su creencia, en qué ellos pensaban, qué estudiaban, qué sabían, qué idioma tenían, y comenzaba a trabajar en ello. Y por eso vemos, déjenme organizar aquí los papelitos, porque la brisa me los voló. Ajá, y por eso nos damos cuenta que cuando él hace la etnografía, entonces establece algo, y ahí comienza una explosión en la parte misionera. Y le estoy hablando que eran 3.400 misioneros para ese entonces, hermano. Yo quiero que usted observe esto. Eran 3.400 misioneros para ese entonces. Ahorita, actualmente, en el 2024, ¿sabes cuántos misioneros hay alrededor del mundo? Más de 380.000 misioneros. ¿Por qué? Por la obra de una investigación de William Carey. La gente comenzó a mandar misioneros a estudiar comunidades, a estudiar etnia para llevar el mensaje de Dios. ¿Qué se logró también con la parte de esta obra tan maravillosa de William Carey? Bueno, se creó la Sociedad Bíblica Misionera en 1796. Se creó la Sociedad Misionera en Escocia en 1796. Se creó la Sociedad Misionera de Glasgow en 1799. Se creó la Sociedad Misionera de la Iglesia en 1799. Se creó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1804. Se creó la formación, capacitación, establecimientos y escuelas en Europa y América para preparar misioneros. Y a la vez se creó la Junta de Comisiones de los Estados Unidos en 1810. ¡Wow! ¡Wow! La investigación ha dado fruto. Después de haber sido tan atacado, tan vituperado, diciendo que era un niño, que era un hombre iluso, que no sabía lo que estaba haciendo, pues aquí se estaba viendo el fruto de William Carey a través de la etnografía. Y por último, nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber después de haber escuchado la Gran Comisión y después de haber escuchado el resumen de William Carey? Nuestro gran deber es llenarnos de amor por las personas que no conocen a Jesús. Llenarnos de convicción de que Dios está con nosotros. Llenarnos de fe de que podemos llevar el mensaje que también nos salvó, nos cambió. Piensa quién eras tú hasta hoy. ¿Quién eras hasta hoy? ¿Y quién eres hoy? Gracias al amor y al sacrificio de Jesús. Eso fue lo que nos dejó. Ese es el legado de William Carey. Él dice acá, en esta investigación, que nosotros los cristianos tenemos una obligación general. Y dice un pensamiento: la comisión dada por Jesucristo a sus discípulos también es para nosotros, y podemos inferir que todos los cristianos debemos cooperar de todo corazón con Dios en promover sus gloriosos designios. William Carey. Y esto lo unía a él con 1 Corintios 6:17, que dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estamos unidos a Cristo, un espíritu somos con él. ¿Cuál es el espíritu de Cristo? Salvación. ¿Cuál es el espíritu de Cristo? Amar. ¿Cuál es el espíritu de Cristo? Misericordia. ¿Cuál es el espíritu de Cristo? Seguir adelante y que las personas le conozcan como su único Dios, Señor y Salvador. Amén. Y para finalizar dice: seguramente entonces vale la pena entregarnos con todas nuestras fuerzas y promover la causa y el reino de Cristo. ¿Vale la pena, iglesia, hacerlo? ¿Vale la pena predicar? ¿Vale la pena llevar a Jesús a los hogares? Vale la pena, porque nosotros lo estamos viviendo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gloria a Dios por la vida de William Carey también y la reforma protestante, ¿no? Que inspiró a William Carey a hacer esos hechos por parte del Señor. Pero, hermanos, todo no es así tan fácil como se pinta, ¿no? Hay dificultades a la hora de que nos toque predicar el evangelio, así como también las vivió William Carey.
Y Carey en su momento, luego de la investigación que él hizo, él argumentaba inclusive con la iglesia, y como comentaba el pastor Robinson, de que tuvo inclusive algunos inconvenientes con miembros de la iglesia porque no estaban de acuerdo en ir a predicar afuera. Carey argumentó que la gran comisión de Jesús se aplicaba a todos los cristianos de todos los tiempos y criticó duramente a los creyentes de su época por ignorarlo. Y uno de sus dichos más famosos, los podemos leer ahí en pantalla, dice: las multitudes se sientan tranquilas y no se preocupan por la mayor parte de sus compañeros, amigos, familiares, pecadores, quienes a este día se pierden en la ignorancia y en la idolatría. Y Carey entonces no se detuvo en la investigación. En 1792 organizó una sociedad misionera, que ya la mencionaron, y en su reunión inaugural Carey predicó, y el título de la prédica era el siguiente: espera grandes cosas de Dios, procura grandes cosas para Dios. Al siguiente año, luego de esa prédica, hermano, ya Carey estaba viajando de Inglaterra a la India, unos cuantos kilómetros, ¿no? Carey viajó con su familia y llegaron a Calcuta de India, como los primeros misioneros de la sociedad bautista. Ahora, ¿qué obstáculos enfrentó Carey y cómo su fe en el Señor lo sostuvo? Y el ejemplo también que dejaron los reformadores en su momento inspiraron a Carey en medio de las aflicciones y dificultades que tuvo. Vamos a ver un poco acerca de esas dificultades y vamos a ir también viendo algunas de las imágenes allí en pantalla. Carey, al pasar de Inglaterra a la India, se enfrentó un choque cultural. Así como cualquiera de nosotros, si vamos a alguna misión en alguna de las etnias, vamos a enfrentar en algún punto ese choque cultural. Hermanos, los indios no vivían o no tenían costumbres y tradiciones que se tenían en Inglaterra. Chocó con las normas, valores occidentales que ellos tenían, y especialmente con los temas de la familia, referente a cómo trataban a la mujer, la comida y la higiene. Obviamente, al llegar Carey allí como misionero, también obtuvo oposición religiosa. ¿Por qué? Porque allí en la India se encontró con una sociedad llena de hindú, arraigados profundamente a la adoración de múltiples dioses, y los rituales complejos contrastaban radicalmente con lo que Carey creía en la reforma protestante. Carey y su familia sufrieron persecución, hostilidad por parte de la población local inclusive. Desafíos lingüísticos. Imagínense estar en otro país y aprender un idioma desde cero. Como si nosotros nos enviaran de aquí a la China y no sabemos absolutamente nada. Esos fueron uno de los desafíos que tuvo William Carey. Aprender bengalí y sánscrito fue un proceso lento y arduo para él. Carey y su equipo tuvo que desarrollar diccionarios y gramáticas para poder empezar a traducir la Biblia. Enfermedades también. La familia de Carey enfrentó brotes de malaria en aquel entonces y otras enfermedades tropicales, y su hijo Peter murió de disentería a los 5 años por misiones, imagínense. Las condiciones sanitarias, hermanos, en aquel entonces, 1793 estamos hablando, eran precarias y la esperanza de vida era bastante baja en frente a estas enfermedades. Carey describía cómo al intentar predicar al pueblo fue rodeado por una multitud enfurecida que le acusaba de tratar de destruir su religión. Tuvo que ser escoltado por soldados británicos para ser linchado. Ahora, pasando a la siguiente, vemos el aislamiento y la soledad, porque vemos en la historia que William Carey fue absolutamente solo con su familia. No había iglesia, no habían hermanos que podían, hermano, ayúdeme a orar, no había nada de eso, mi hermano. Estaba lejos de su casa, estaba lejos de su iglesia, tenía presión familiar. ¿Por qué? Porque la esposa Dorothy se enfermó demasiado por el hecho de haber perdido a su hijo y empezó a deteriorarse mucho.
Una de las cartas que escribe Carey a uno de sus amigos dice: a veces me siento como un árbol plantado en un lugar solitario, sin nadie para sostenerme o animarme. Momentos fuertes, ¿no? Momentos de duda, de incertidumbre también. Frustración y desaliento. Como comentaba también el pastor, fue después de 6 años el primer convertido de William Carey. Imagínese usted estar 6 años en medio de la nada, en medio de una comunidad que tiene otra religión, otra cultura, y no tener ni siquiera un convertido en tanto tiempo. Fue fuerte el inicio. Dudas y temores, críticas también acerca de su llamado como misionero. Carey escribió también en su diario sobre los momentos en que se sentía tentado inclusive a abandonar la misión por no obtener los resultados. Y así como Carey, nosotros también podemos enfrentar ese momento de duda, es decir, verdaderamente el Señor me ha llamado. Pero a pesar, mis hermanos, de las luchas, de las tormentas, Carey aprendió bengalí con la ayuda de varios expertos y pocas semanas comenzó a traducir la Biblia a bengalí y a predicar en pequeñas reuniones. Entonces vemos allí la providencia del Señor obrando sobre la vida de Carey. Dios proveyendo a pesar de la escasez. Dios abriendo puertas a pesar de que Carey tenía oposición con los líderes locales de aquel entonces. Dios transformando vidas por medio de la enseñanza y la exposición del Evangelio por medio de Carey. Entonces, a pesar de esos desafíos, mis hermanos, Carey perseveró en su misión, demostrando una fe inquebrantable y una determinación admirable. Su legado como pionero de las misiones modernas es un testimonio para nosotros como iglesia de su coraje y compromiso con el Evangelio. Hoy en día el legado de Carey sigue vivo. Su historia nos desafía a salir de nuestra zona de confort, mis hermanos. Hemos estado en esa zona de confort viniendo domingo tras domingo, pero no estamos actuando, no estamos obrando para llevar ese mensaje de salvación a muchos. Recordemos, mis hermanos, que Dios cumple también sus promesas. Y así como Carey tuvo que enfrentar esas situaciones, esas tormentas, tenemos un Dios que todo provee, que todo lo puede, que todo lo suple. Y sabemos que los que aman a Dios, dice Romanos capítulo 8, verso 28, todas las cosas nos ayudan a bien. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A pesar de las pruebas, hermanos, la obra de Dios continúa y sigue en expansión. Amén. Una última frase para cerrar, dice: William Carey plantó una semilla de fe en la tierra árida de la India. A pesar de las tormentas y las sequías, esa semilla creció y dio fruto abundante. Su historia nos recuerda que con Dios de nuestro lado podemos superar cualquier obstáculo y cumplir con la gran comisión. Así que, hermanos, ánimo, fuerza y fe en el Señor de que podemos cumplir la gran comisión. Amén. Dios le bendiga.